Pasillo 3, por favor, clave 18. Clave 18. Disculpe, joven, no puede grabar. Hola, cuando estamos diseñando nuestra cocina es muy importante saber exactamente las medidas de todo el equipo de cocina. En este caso vamos a investigar las medidas de la estufa de 6 quemadores. Yo sé que muchas veces los comerciantes las anuncian como estufas de 30 pulgadas de ancho. Mi problema aquí es que debo saber exactamente la medida con centímetros y milímetros, ya que en ocasiones varía la medida entre algunas marcas. Y también debo dejar un espacio de ventilación en los costados para que el calor de la estufa no dañe los muebles de la cocina. En la pantalla te muestro las medidas de la estufa Mave de 6 quemadores, de la Koblenz de 6 quemadores y de la Whirlpool de 6 quemadores. Con la información recabada regresamos al sitio de instalación y colocamos nuestra estufa. Mi problema fue no haber considerado esta protección de cristal, ya que cuando la levanto choca con el extractor. Lo que debí haber hecho en la tienda es abrir completamente la protección y tomar la medida desde el piso hasta donde termina la protección de cristal, pero con la protección abierta, extendida. Y de esta manera puedo determinar la altura de los gabinetes. No importa, volvamos nuevamente a la tienda cuantas veces sea necesario. Pasillo 3, por favor, clave 18. Clave 18. Disculpe, joven, no puede grabar. Me retuvieron en el pasillo por algún momento y me preguntaron que por qué grababa tanto en la tienda, con un aire de mucha desconfianza. Me hicieron mostrarles mis videos. Hicieron que una señorita me acompañara a la salida, pero esta señorita fue muy amable y me dejó tomar un par de últimas fotos, justo lo que necesitaba, y así se solucionó el problema. Lo único que hicimos fue darle más altura al extractor respecto de las alacenas vecinas y ahora sí la protección de cristal abre perfectamente. La diferencia de alturas es otra cosa importante que hay que notar. Aquí por un lado tenemos a la cubierta de cocina de 90 centímetros de altura y 92 centímetros para la estufa. 90 centímetros y 92. Hay una diferencia de 2 centímetros. Lo cual me parece perfecto ya que esta zona de la parrilla se calienta y al estar un poco más arriba en cuanto a la altura, el calor se disipa más fácilmente. Además, en los costados de la estufa también hay un espacio para ventilación. En promedio, la estufa de 6 quemadores mide 76 centímetros de ancho, pero cuando diseñamos la cocina dejamos 80 centímetros libres de espacio para que quedaran esos espacios de ventilación a los costados. Y ahora vamos a mirar el fruto de nuestro trabajo. Miren qué belleza, en realidad se ve muy bien esta cocina estilo vintage. Aunque en ocasiones las empresas tienen políticas muy estrictas, no cabe duda que algunos de los empleados llegan a ser buena onda. Aprovechando estas buenas relaciones, me gustaría hacer un video acerca de un lavavajillas, verlo por dentro y ver sus conexiones en la parte posterior. Ya tenemos un video de lavavajillas, te lo dejo aquí, pero yo estoy hablando acerca de ir al centro comercial. Si tienes alguna duda, escríbela aquí en los comentarios. Y si tú eres un experto, apóyame resolviendo las dudas de las personas que van a invertir en su cocina por primera vez. Lo único que te pido es que me apoyes con un like, porque eso nos ayuda mucho. Mucho nos ayudas con un like. Recuerda que estoy contigo en vivo durante todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.